debido a una gran inundación reciente que nadie menciona, que tiene relación directa con la nación perdida de Tartaria, el restablecimiento de la civilización y la reescritura de la historia tal como la conocemos. La historia entonces está alterada. Las inundaciones y las civilizaciones de hace 2500 años realmente sucedieron y existieron hace menos de 500. La historia es fácilmente manipulable y modificable. Se puede reescribir de muchas formas y la más rápida siempre es la más cruel y violenta, como genocidios, opresión por parte de dictaduras de largos periodos de tiempo, generadoras de absurdas guerras, de hambre y de enfermedades, pudiendo ser algo claramente visible a la civilización o de forma oculta, con falsas banderas y falsos tratados que mantienen tu mente y tu físico en una prisión de libertades y conocimientos. Si alguna vez existió tal Napoleón, hay una frase que dice: ¿qué es la historia sino una fábula en la que todos hemos acordado? Quizá cambiaría el todos por todos los que están del lado de los ganadores, o de los que acordaron manipular la verdad y el destino de estas tierras conocidas. La teoría de la inundación de lodo se refiere a aquellas estructuras y vestigios que quedaron enterrados bajo nuestro suelo y que a veces se descubren nuevos y seguirán de esa forma. Aunque inventarán otras historias de la humanidad de hace más de 2000 años y que podía tener conocimientos o poder hacer perfectos cortes en rocas o edificar sin ningún avance tecnológico inmensas estructuras. De alguna forma, desde que conocemos estas historias, todos y cada uno de nosotros sabemos que no es posible, que algo falta, que no nos están contando la verdad. Pero por alguna razón seguimos en nuestro día a día. Y entonces, de esa forma, acordamos y dejamos que nos sigan mintiendo como lo hace aquella agencia espacial con sus grandes descubrimientos de galaxias lejanas en su fantasioso espacio sideral. ¿No será acaso que los planetas que ellos consideran se encuentran más allá de las murallas de hielo y montañas y anillo de montañas? En fin, continuemos. Más de 500 años de una manipulación absoluta en torno a nuestra verdadera historia, la grandeza humana, y de los gigantes Anakim, entre otros, que ayudaron a nuestro despertar y civilización de la humanidad anterior. Los ancestrales, una gran parte de ellos hoy viven detrás de las murallas de hielo, como si un ser supremo los hubiese echado del famoso Edén, que en realidad hoy es prisión.
y que son más de 75 millones de habitantes que están esparcidos por todas las tierras de la Gran República Ancestral, o República de Hierro, como quieran llamarlas. Como así también ocuparon las antiguas tierras de Anak y los gigantes humanos, los verdaderos gladiadores que lucharon por la libertad humana de las sucias manos custodiales que intentan forjar otro destino en las islas de Thoth. El último reseteo no fue uno más, fue un cambio radical en la forma de manejar la gran colonia custodial de las tierras conocidas, nuestro hogar, o la Tierra, como todos la conocemos. El lugar donde existen grandes injusticias, dolor, enfermedades, asesinatos y un sinfín de otras tantas cosas de las que vemos cada día. Pero también el humano intenta teñir con amor verdadero y luchar contra la superficialidad y el materialismo que con toda la propaganda mediática corrompe los corazones y las mentes de los nacidos. Aunque el porcentaje es desigual, la espiritualidad ha visto un gran crecimiento en algunas partes de los continentes conocidos. Toda esta enseñanza ha venido siempre de los grandes corazones del otro lado de las murallas de hielo, entre ancestrales y gigantes Anakim, que siguen día a día intentando cambiar el destino incierto y tenebroso que todos parecemos tener aquí dentro. Esto es posible, claro que lo es. El cambio está en cada uno de nosotros, por más que lo escuchemos y no sepamos por dónde empezar. El cambio se puede dar de un segundo a otro sin necesidad de seguir reglas o normas con una finalidad. El cambio puede ser verdadero y automático si uno se dispone a realizarlo. El despertar espiritual es posible, ya que el humano tiene dentro infinito potencial espiritual que jamás se apagará. La Gran Guerra, antes del reseteo entre la Gran Tartaria, aquella inmensa nación sepultada hoy de la historia y donde aún encontramos vestigios de su tecnología basada en la energía libre, contra la raza parasitaria custodial, ayudada de fuera por los Anunnaki, que nos cortaron el camino hacia la libertad absoluta y poder forjar nuestro verdadero destino. Para el que aún no pudo leer nuestros libros, la Gran Guerra fue el punto crucial para un nuevo reseteo. Fue donde la gran inundación de lodo llegó, y con esto también pestes y otros desastres naturales no tan naturales, que fueron llevados a cabo por la misma raza colonizadora, con sus pirámides que se activaron para llevar adelante otro genocidio humano, dejando solo algunos bebés hasta los 7 meses de edad, y todo se puso a rodar nuevamente, en un nuevo comienzo donde hoy vivimos. La historia se volvió a escribir y ellos jugaron una vez más a ser dioses. Los que apoyaron tuvieron su premio. La parte de la humanidad traidora jugó nuevamente su papel de reyes, clases acomodadas y muchos nombres de antiguos científicos por parte de la misma red custodial. Los demás humanos fueron controlados desde sus comienzos y no tan diferente es el ahora. Pero no es tan visible a nuestros ojos, sino que está bastante oculto todavía el poder centralizado que ellos ejercen a través de muchos medios de control.
Como dijimos al principio, aunque no lo crea o no parezca, es muy fácil manipular el destino de las grandes masas, reescribir la historia y hacer creer que esta vida es la vida que debemos vivir, cuando la realidad es otra, y golpeará nuestras puertas de forma obligada para poder elegir si queremos y buscamos realmente la libertad para siempre o queremos vivir bajo este yugo que esconde nuestra historia, esconde otras tierras, otro destino. La puerta sigue estando en el mismo lugar, solo que está bien custodiada.